vamos a hacer un gráfico de Gantt. Vale, el gráfico de Gantt lo que nos sirve es para marcar las fechas de un inicio y finalización de alguna actividad o de algún evento. En este caso también lo podemos aplicar a otro tipo de actividad, pero realmente se utiliza en una fecha pues para marcar los días en los que la actividad se está realizando. En este caso, ¿vale? También lo podemos aplicar a otras cosas como ver si alguien, a los días que ha trabajado alguien, etcétera. Pero en principio, este gráfico que vamos a hacer aquí de Gantt es para ver la programación de ciertas actividades. En este caso tenemos